¿Qué te parece si me acompañas a preparar la comida del día? Un alambre de pollo con papas que es muy fácil de hacer y además rinde bastante. Ya saben que luego las pechugas de pollo rinden mucho, pero bueno, con esta receta la verdad es que se te va a alcanzar para toda la familia. Y pues acompañado con unas tortillitas de maíz y una salsita. La salsita de tu preferencia ya la hiciste. Vamos a ver la receta. Para esta receta vamos a estar utilizando 2 piezas o 500 gramos de pechuga de pollo que vamos a ir cortando en rebanadas de aproximadamente 5 milímetros de espesor, así tal como te muestro en el video. Ahora, al cortar así, como resultado vamos a obtener piezas mucho más suaves después de cocinarlas. Y ya que hemos terminado, vamos a marinar usando 3 cucharadas de agua, sal al gusto. Yo utilicé media cucharadita de sal y media cucharadita de caldo de verduras en polvo, pero ya sabes que puedes usar solamente la sal. Pimienta, igual la cantidad es al gusto. Seguimos con una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimentón o paprika molida, como tú lo conozcas, y una cucharadita de chile en polvo, que si no te gusta el picante, pues puedes sustituir por una cucharadita más de paprika molida. Ahora, un ingrediente que también nos va a ayudar a que nuestras piezas de pechuga queden más suaves es el bicarbonato de sodio, del cual utilizaremos 1/4 de cucharadita. Además, este ingrediente también ayuda a que el pollo quede más doradito, de un color más bonito. Ya lo verás más adelante. Pero bueno, también vamos a agregar 2 cucharadas de maicena que dará brillo a las piezas, pero este ingrediente lo puedes omitir. Terminamos con unas 2 cucharadas de aceite de oliva. Y con nuestras manos bien limpias, vamos a mezclar hasta combinar muy bien, a que cada pieza tenga un poco del marinado. Y ya después de esto vamos a dejar reposar de unos 15 a 20 minutos nada más. Mientras tanto te muestro que aquí yo tengo 500 gramos de papa que corté en cubos muy pequeñitos. Les voy a añadir 2 cucharadas de aceite de oliva. Recuerda que también puedes encontrar todos los ingredientes en la cajita de información. Ok, seguimos con sal o sazonador al gusto. Yo usé media cucharadita. Posteriormente voy a agregar nuevamente una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de paprika o pimentón molido y una cucharadita de chile en polvo, que otra vez puedes sustituir por una cucharadita más de paprika molida. Y que no falte la pimienta negra molida, de la cual utilizaremos aproximadamente 1/4 de cucharadita. Mezclamos y mezclamos a que cada papa tenga un poco de cada una de las especias. Y ya que las tenemos listas, nos vamos a cocinarlas. Para ello vamos a la estufa y en un sartén vamos a poner un poquitito de aceite de oliva, no mucho porque recuerda que ya les agregamos aceite de oliva a nuestras papitas, las cuales colocaremos en el aceite que ya debe estar caliente. Aquí te recomiendo usar un sartén más amplio para que las papas no estén encimadas y así se cocinen mucho mejor. Pero bueno, pues yo lo que voy a hacer es que voy a estar mezclando y voy a freír por unos 15 a 20 minutos o hasta verlas bien doraditas. Te darás cuenta cuando estén listas porque como que se pegan, así como puedes ver en el video. Y bueno, tomas alguna de ellas, la aplastas con un tenedor y se debe desbaratar. Eso quiere decir que pues ya están listas, que en ese momento retiramos y reservamos por un momento. Por ahora vamos a freír 90 gramos de tocino sin poner aceite al sartén, ya que el tocino va a liberar algo de su grasa. Aquí te cuento que cuando hago esta receta en mi estufa, mientras las papas se fríen, en otra hornilla ya estoy cocinando el tocino. Y hablando del tocino, ya que esté doradito de un lado, vamos a voltear y dejar dorar del otro lado. Posteriormente retiraremos y vamos a colocar en un platito con una servilleta para remover el exceso de aceite. Ya que terminamos de freír el tocino, en la misma sartén agreguemos las rebanadas de pollo marinado. No es necesario poner más aceite por la grasa que liberó el tocino. Acomodamos, distribuimos muy bien las piezas a que no queden encimadas para que así se cocinen mucho mejor. Y las vamos a dejar así sin mover por aproximadamente 3 minutos. Después de este tiempo volteamos y cocinamos por 3 a 4 minutos más o hasta ver doraditas las piezas. Eso sí, a los 2 minutos aproximadamente vamos a comenzar a mezclar todas las piezas para que se cocinen mucho mejor. Mientras hago esto me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que normalmente te gusta cocinar en la semana? ¿Te gustaría probar esta receta? Si es así, te invito a que me lo dejes en los comentarios y también puedes suscribirte al canal porque ya tenemos muchas otras recetas que pueden ayudarte.
En fin, como pudiste ver, una vez listo el pollo retiré y coloqué en un platito, porque seguiremos utilizando la misma sartén para ahora freír 250 gramos de cebolla, aproximadamente 2 cebollas chicas, a las cuales les voy a añadir una pizca de sal que ayudará a que liberen sus jugos y se cocinen mucho más rápido. Aquí te cuento que si es necesario puedes poner un poquitito más de aceite en tu sartén para poder freír mejor la cebollita. Después de unos 10 a 15 minutos a temperatura media baja ya se ve perfecta, por lo que como ves agregué un pimiento verde y un pimiento rojo picado en trozos no tan pequeños. También les puse una pizca de sal. Mezclaré y cocinaré por unos minutitos. Aquí no queremos que se suavicen mucho los pimientos. Eso sí, para darles más sabor vamos a añadirles en este momento un chorrito de salsa de soya que puedes sustituir por salsa Maggi y un chorrito de salsa inglesa. Posteriormente mezclaremos a incorporar todo muy bien. Agreguemos el tocino frito bien picadito, que dará también un sabor muy rico. Mezclamos y freímos por un minutito más. Pasado este tiempo regresamos a las piezas de pollo que puedes picar un poco más de ser necesario para que te queden trozos más pequeños. Añadimos las papas fritas y mezclamos a incorporar todo muy bien. En este momento también reducimos la temperatura de nuestra estufa a la más baja. Por último vamos a espolvorear por encima algún queso para derretir como el mozzarella, y si vives en México te recomiendo utilices quesillo doble crema, que la verdad se derrite mucho más rápido y da un sabor muy rico. Aquí si tu sartén tiene tapa, úsala. Yo por descuido rompí la mía, así que cubriré con papel aluminio y voy a dejar a la temperatura más baja hasta que el queso se derrita. En mi caso, después de 3 minutos el queso ya se ve perfecto, así que voy a retirar y ya tenemos lista la comida del día. Como se me antojan mis tortillas de maíz para unos taquitos. Lástima que aquí no encuentro, pero si tú puedes, haz tus tacos con una salsa de molcajete y listo. Créeme que te encantará. Pero bueno, espero te ayude mucho esta receta de alambre de pollo. Aprovecho para agradecer muchísimo a los miembros del canal y le doy la bienvenida a Arnoldo Vázquez por ser un nuevo miembro. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.